Comenzamos con la lección número 10 de nuestro folleto de los 3 mensajes cósmicos que el mundo debe conocer y que estamos llamados a compartir, porque ese es el llamado que Dios nos está haciendo a nosotros. Y la lección para esta semana se titula Los engaños finales de Satanás. Y vaya que necesitamos, pastor, esta lección para ayudarnos a lidiar con los problemas que Satanás va a proponer al mundo en todas esas falsas doctrinas. Definitivamente. Y ahora vamos a estudiar, este día domingo, el camino que al hombre le parece derecho. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre, queremos que ilumines nuestras mentes con tu Espíritu Santo para que podamos reconocer hacia dónde está dirigiendo nuestro camino, nuestros pasos, hacia dónde los estamos dirigiendo. Y si no estamos caminando conforme a tu voluntad, ayúdanos a volvernos a ti. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para este día, pastor, me llama mucho la atención porque en la introducción, casi no comentamos las introducciones, pero en la introducción se cuenta de un fatídico día hace muchos años en la ciudad de Chicago, cuando alguien manipuló medicina y esta llevaba cianuro, veneno, y finalmente mató a varias personas. Y me llama mucho la atención porque lo que parecía que iba a ser para ayudar a la salud de algunas personas terminó siendo su causa de muerte. En ese contexto, pastor, ¿cómo es que Satanás logra introducir sus engaños de tal manera que incluso a miles y millones de personas en la historia y ahora en el presente le parece que en realidad está haciendo algo inofensivo o tomando algo inofensivo? Bueno, yo creo que siguiendo la ilustración que usted comentaba al principio, que de hecho es una historia verídica, es una historia real, lo que más sorprende en esa historia es que el que hizo eso, el autor o autores, no se sabe, no se conocieron quiénes fueron. Entonces usa el anonimato y creo que esa ilustración es perfectamente aplicable para este tema porque Satanás se esconde, él engaña, pero él usa, por así decirlo, el anonimato, él usa el camuflaje, él se presenta de una manera, presenta las mentiras de una manera que las personas pueden pensar que es verdad. De hecho, su engaño es tan grande, tan poderoso, que la Biblia habla como que si todo el mundo ha caído en sus engaños. Es como cuando hay un incendio y uno dice se quemó todo, pero tal vez lograron sacar un televisor, tal vez se logró sacar, pero lo que se salvó a lo que se destruyó, entonces normalmente se usa esa frase, se quemó todo, o sea, se quemó todo. Ahora, gracias a Dios hay un grupo que va a escapar, un grupo de fieles de las mentiras, de los engaños de Satanás. Pero, ¿cómo hace Satanás? Bueno, una de las maneras, como vimos, es el camuflaje. Lo hizo con Eva al principio de este mundo, cuando él usó una serpiente. Él no se presentó él, sino que utilizó a una serpiente como un medio para poder entablar una conversación con la mujer. Y creo que eso le funciona muy bien. Y todavía, ¿no? Todavía sigue funcionando bien. Y creo que ahora ha logrado hacer algo interesante que lo revela la palabra de Dios. Vamos a ir a Proverbios. Aparece, es verdad que nos hemos alejado un momentito de Apocalipsis, pero hay una razón para eso, ya sabrán por qué. En Proverbios, está citado en nuestra lección, el capítulo 14, hay un texto que creo que nos muestra cómo Satanás ahora ha logrado disfrazarse, incluso utilizándonos a nosotros mismos. ¿Por qué digo esto? Dice Proverbios capítulo 14, verso 12 de la siguiente manera: hay camino que parece derecho, pero al fin conduce a la muerte. Y la pregunta es, ¿a quién le parece derecho? Y si es a mí, como ser humano, que me parece derecho, ¿cómo es que tengo que tener cuidado con mis evaluaciones, pastor? Porque hoy hay mucha gente que dice, pero si lo que importa es que si yo lo creo así, pues está bien, aunque no lo crea nadie más, pero como yo lo creo, entonces debe estar bien. ¿Qué peligro hay con eso? Bueno, Proverbios lo dice, hay camino que al hombre le parece derecho, al ser humano le parece el camino correcto, pero que al final es un camino que lleva a la muerte. Definitivamente no hay
por decirlo, varias verdades, hablando de la verdad moral, espiritual, ética, que tiene que ver con Dios. Solo hay una verdad, solo hay una verdad. Hay mucha filosofía, sí, en este mundo y todos se contradicen. Una contradice a la otra. Una de esas tiene que ser verdad y tenemos que conocerlo, pero no pensemos que todas son verdad. Bueno, aquellos que están allá siguiendo el budismo, aquellos que siguen el Corán, los que siguen la Biblia, cada uno con su verdad. No, no es cada uno con su verdad. Alguien tiene la verdad y los demás están en el engaño. Es duro decirlo de esta manera porque hay aspectos en la cultura, en la filosofía, en la enseñanza variada que hay en este mundo, que hay algo de verdad, pero ese es el gran problema y esto es lo que está diciendo el proverbio. Parece derecho, me parece que me está conduciendo a donde quiero llegar, pero es una ilusión porque al final es un camino que lleva a la muerte. ¿Cuál es nuestra única salvaguardia? Y lo hemos estado repitiendo, es fijarnos en lo que dice la palabra de Dios, fundamentarnos en lo que está escrito en la palabra de nuestro Dios. Finalmente, pastor, porque creo que la reflexión de hoy es un poquito más breve en el sentido de que estamos introduciendo lo que ya se verá en el resto de la semana, porque en la semana se van a tocar varios temas. Pero entonces, pastor, ¿cómo debo acercarme yo a la palabra? Porque incluso alguno podría decir justificadamente, sí, pero dentro del cristianismo, ¿cuántas religiones, cuántas denominaciones, quiero decir, cuántas denominaciones hay y tienen la misma Biblia? Entonces, ¿cómo es que puedo acercarme a la Biblia para asegurarme que realmente estoy aprendiendo lo que Dios quiere que yo aprenda? Tenemos que acercarnos con un espíritu de mansedumbre, no pensando que yo ya sé lo que dice la Biblia o para probar lo que yo creo o lo que me han enseñado. Afortunadamente, cuando nosotros tenemos este libro, recuerden, este no es un libro cualquiera. Y aquí hay pensamientos muy bonitos. Yo voy a recordar o a traer aquí uno de ellos que dice, cuando nosotros leemos la Biblia, es el único libro que podemos leer que su autor está presente. Amén. Yo compro un libro de un gran científico y yo lo leo aquí, pero tal vez él está en otro país o tal vez ya murió. Pero cuando leemos la palabra de Dios, el autor está presente, el autor es Dios y Él está presente a través de su Espíritu Santo. Él ha prometido su Espíritu Santo. Y yo creo que toda alma buscadora, honesta de la verdad, va a ir a las Escrituras y va a decir, Señor, revélame, ¿qué tú quieres decir aquí? Amén. Y Dios va a proveer los medios, Dios va a enviar el mensaje, Dios va a hacer muchas cosas dependiendo, Dios obra de maneras milagrosas incluso, pero tenemos que aproximarnos a la palabra de Dios con un espíritu de mansedumbre. Eso significa dejar de lado el yo, mis preconceptos, mis prejuicios, mi deseo de querer controlar, de querer ser autoridad en algo y dejar que la palabra de Dios sea la que nos hable guiados a través de su Espíritu Santo. Todo el que quiera conocer la verdad, el Espíritu Santo va a llegar ahí y le va a revelar y le va a enviar y le va a poner en contacto con otras personas que tienen el Espíritu de Dios, que han logrado encontrar las verdades de lo que dice la palabra de Dios. Porque cuando estudiamos la Biblia yo siempre me hacía esa pregunta, lo que usted menciona, bueno, como si es un solo libro, claro. ¿Por qué hay tantas doctrinas o tantas enseñanzas, tantas congregaciones? ¿Por qué no hay una sola? Ahora, algo bien importante es porque cada uno quiere interpretar a su manera. Vemos el texto, pero lo interpretamos a través de nuestra propia visión o lo que alguien o la visión de otra persona que nos enseñó. Cada uno tiene ahí lo que se llama su cosmovisión. Sí. Pero cuando nosotros dejamos que la Biblia sea su propio intérprete y la palabra de Dios hable, Dios va a guiarnos a nosotros a toda la verdad. Y creo que con lo que está sucediendo, hermano Gerson, vamos a descubrir que la palabra de Dios se cumple. Y cuando veamos esfuerzos por contradecir lo que dice la palabra de Dios, creo que vamos a ver que estamos en el camino correcto. Yo quiero compartir el sábado
anterior estuve en una iglesia y me llamó la atención lo que dijo un miembro participando en la lección de la escuela sabática. Y dijo, si el sábado no fuera un tema de gran importancia, Satanás no lo atacaría. Sin duda. Y me pareció muy acertado, totalmente. Entonces cuando vemos que el mundo, como Satanás engaña al mundo entero, cuando veamos al mundo entero afirmar algo que se opone a la palabra de Dios, entonces tenemos que saber que lo contrario de eso que afirma es la verdad. Y esto va a ser una señal ahí, pero definitivamente hoy es el momento que nosotros profundicemos nuestras raíces en la palabra de Dios. Dejemos de confiar en los sentidos. De hecho, lo vamos a ver en la lección en los siguientes días de esta semana, cómo los sentidos son una guía peligrosa. Es lo que decía Proverbios, parece derecho, o sea, me parece. Y hay personas que han tenido un accidente y dicen, no, yo pensé que aquí había una calle. Ahora con los mapas que usamos para manejar, leí una noticia, ahí en Canadá una señora fue a parar a un lago porque ella fue siguiendo todo el mapa y el mapa la llevó hasta el lago. Ella confió que el mapa le estaba llevando bien, pero y no se percató del ambiente que ya había dejado la calle y estaba entrando al lago. Entonces, a veces confiamos, si eso nos puede pasar, voy a confiar en esta autoridad religiosa, sacerdote, pastor, amigo, padre, madre, abuelo. Tenemos que aprender a confiar en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y queremos, pastor, que ores por nosotros por eso, para que tomemos la decisión de confiar en lo que el Señor ha dicho en su palabra y busquemos personalmente conocer más de nuestro Señor y a nuestro Señor a través de su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos estás haciendo una invitación una vez más para permanecer en la verdad. Te pido que nos ayudes para ser fieles a tu palabra, para aceptar, recibir el mensaje que deseas que nosotros podamos aceptar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.